Ahí está. Bueno, ya está empezando a grabar. Otra vez, buenas tardes a todos. Bueno, la intención ahorita es revisar los ejercicios del examen diagnóstico. Ujú. Pueden interrumpir en cualquier momento para preguntar si tienen alguna duda. Este, y si no, al final también puede ser, ¿no? Acabando de revisar estos ejercicios, pues me quedo unos minutos con ustedes si quieren cuestionar acerca de la clase o de otro asunto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. La primera parte era, dada esta ecuación, bueno, para los que lo estén viendo después ya en el canal, es examen diagnóstico de cálculo 1 para nivel superior. Entonces tenemos la ecuación x cúbica más xy cuadrado menos 4y cuadrado igual a 27. Y se piden muchas cosas. Se pide el dominio, el rango, las asíntotas, intersecciones con los ejes y de manera general trazar un bosquejo, un esbozo de la gráfica. Bueno, lo primero que hay que hacer en el caso de, por ejemplo, dominio, me interesa primero encontrar el dominio, es despejar la variable y, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a reescribir, voy a poner xy cuadrado menos 4y cuadrado, y lo que no tenga y lo mando del otro lado. Entonces sería igual a 27, y este término x cúbica que está solito, lo ponemos por acá como menos x cúbica, ¿vale? Lo siguiente pues sería factorizar esa y cuadrado que está del lado izquierdo. Entonces podríamos poner y cuadrado. Si se fijan en los dos términos está al lado derecho, por lo que yo podría poner paréntesis y y cuadrado a la derecha. Pero si ustedes quieren poner primero y cuadrado y luego abrir el paréntesis, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, para este primer término, que el factor común es y cuadrado, me hace falta x, ¿verdad? Y cuadrada por x me devuelve x y cuadrado. Luego el siguiente signo es menos, y entonces aquí hace falta un 4, ¿verdad? Y cuadrada por 4 me da 4y cuadrada. Y el lado derecho se mantiene, 27 menos x cúbica. Ahora el x menos 4 lo mando multiplicando, entonces y cuadrado es igual a 27 menos x cúbica partido por x menos 4. Y ya casi está despejada. Ahora lo siguiente sería, pues que y es igual, más menos, raíz 27 menos x cúbica sobre x menos 4. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Mm? No, Bueno, profe. ok. Pues ya está el despeje de la y. A partir de y podemos encontrar el dominio. Para encontrar el rango hay que despejar x. A veces no es fácil o a veces es imposible. De hecho, en esta ecuación, la ecuación de arriba, la primera, la original, es imposible despejar x. Ujú. Ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, vamos a seguir revisando qué podemos hacer con y. Bueno, de aquí de hecho también podemos sacar asíntotas. Ajá. Porque hay una fracción, o sea, sí hay una raíz cuadrada, ¿verdad? Pero lo de adentro es una fracción. Entonces, realmente uno si lo quiere ver, o sea, tengo raíz de una expresión así, ¿no? A sobre B. Se puede ver como la raíz de A sobre la raíz de B. Bien. Entonces, hay problemas con los denominadores siempre, ¿verdad? Los denominadores nunca deben ser cero. Y en una expresión de este tipo, cuando el denominador se hace cero, ahí se genera una asíntota, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver cómo sale. Entonces, pues de momento el dominio, pues hay que recordar que es el dominio de una función. Antes de encontrar este dominio, quizás conviene hacer un ejemplito muy, muy sencillo. Por ejemplo, si tengo y igual a x cuadrado. Ajá. Ustedes recordarán que la gráfica de esta parábola es así. Con vértice en el origen, abre hacia arriba. Ajá. Y el dominio son todos los puntos sobre el eje x para los cuales existe gráfica. Por ejemplo, este punto que estoy poniendo por acá, ¿qué les gusta? No sé, a lo mejor es el punto en x menos 3. Bueno, si yo hago que la gráfica crezca, la dibujo un poquito más, pues se va a conectar con algún punto de la gráfica, que de hecho es el punto menos 3, ¿qué?
10. No, no es 10. 9. 9, ¿verdad? Lo meto aquí en la ecuación, menos 3 al cuadrado, sería 9. Perfecto. Y lo mismo si yo tomo un valor más a la izquierda todavía, pues simplemente la gráfica crece, crece, crece. O a la derecha o así. Entonces aquí yo les preguntaría, ¿cuáles son los valores de X posibles que puede tomar la función? ¿Qué valores de X puede tomar? ¿Cualquier negativo? ¿El 0? ¿Cualquier positivo? ¿Qué les parece? Por ejemplo, el 0 lo puedo tomar, coincide con el vértice, ¿verdad? Si yo sustituyo el 0 aquí en la ecuación, sería y igual con 0, me da el punto 0,0. Son todos los números reales. Cualquier punto sobre el eje X va a proyectar un punto en la gráfica, ¿de acuerdo? Cualquier valor sobre el eje X. Entonces, como son todos, el dominio de esta función serían todos los números reales, o el intervalo de menos infinito a más infinito. Uh-huh. Pero, si por ejemplo tengo, vamos a poner aquí, y igual a 1 sobre x. Bueno, esto también es una gráfica de las que ya deben recordar y si no conocer en este momento. Más o menos la gráfica hace algo como esto, es una hipérbola equilátera. Hace esto. Si yo tomo valores negativos de x, se aproxima mucho al eje. Si yo tomo valores positivos de x muy grandes, se aproxima al eje x. Y si me acerco al 0 por izquierda o por derecha, la gráfica se va pegando al eje y, tanto por izquierda como por derecha. Eso se dice que es un comportamiento asintótico. Y los ejes x y y forman asíntotas. Una asíntota es una recta, tal que la curva se va pegando más y más y más y más conforme se va al infinito, positivo o negativo. Eso lo iremos viendo en la clase con detalle. Pero bueno, esta es la gráfica de la función. La pregunta sería, ¿qué valores puede tomar X? ¿Podrá tomar todos como en la parábola y igual a X cuadrada? ¿Qué valores puede tomar X? ¿Sería todos los racionales? Racionales, ok, todos los racionales. No, hay un racional que no puede tomar. Y además, por ejemplo, si tomo el valor pi, que es como 3.1416 aproximadamente, sí me da un valor en la función. O sea, si yo hago x igual a pi, que es irracional, que es igual a 1 sobre pi, sí me devuelve un punto sobre la gráfica. Entonces, esa respuesta no es del todo correcta. Todos menos 0, ¿no? Todos, ¿cuáles? Todos los reales. Todos los reales menos el 0, exactamente. Todos los números reales, no importa si es negativo, positivo, racional, irracional, menos el 0, porque justamente aquí se ve, ¿no? Que en el 0 no hay gráfica, porque del lado derecho se aproxima mucho, mucho al eje, así se va pegando, pero nunca lo va a tocar, y del lado izquierdo también se aproxima mucho, mucho, pero nunca va a tocar al eje. Y lo vemos aquí, hay un denominador, el denominador nunca puede ser 0. Entonces aquí hay que decir x debe ser distinto de 0 y entonces el dominio son todos los números reales menos el conjunto cuyo único punto es el 0. ¿Se va entendiendo más o menos lo que es el dominio? Son todos los valores que puede tomar la variable x que hagan que tenga sentido y, que hagan que haya gráfica. A ver, otro ejemplo. Y ya ahorita regreso con el ejercicio original. Raíz de x. La gráfica de raíz de x es más o menos algo así. Es como la parte superior de una parábola que está acostada. Faltaría el brazo de abajo. El brazo de abajo no va incluido porque esto es cuando se tiene menos raíz de x.
Entonces la gráfica es solamente la parte de arriba, digamos la semiparábola. ¿Qué valores de X son permitidos? ¿Qué les parece? ¿Qué valores de X hacen que haya gráfica? Todos los números naturales. Naturales. Si pensamos en naturales, pensamos en el 1, el 2, el 3, pero fíjate que entre el 1 y el 2, pues también, ¿no? También hay gráfica. Los racionales, incluido el 0. Los racionales incluye el 0. Ok, el 0 sí me genera un punto, me genera justamente el origen 0,0, porque lo sustituyes aquí, ¿verdad? Y la raíz de 0 me da 0. Pero un irracional no me lo da. Por ejemplo, otra vez voy a hacer el ejemplo de pi. Lo sustituyo en la ecuación y entonces y es igual a la raíz de pi. ¿Quién sabe cuánto sea? Pero sí me genera un punto en la gráfica. Sería todos los números reales positivos Exactamente. con el 0. Todo. Ok, sí, excelente. Todos los números reales positivos, incluyendo el 0. ¿De acuerdo? Y eso viéndolo en la gráfica. Viéndolo en la expresión analítica, decimos, oye, hay una raíz cuadrada. No puedo sacar la raíz de números negativos, pero sí del 0 y de cualquier positivo. No importa si ese positivo sea natural, entero positivo, racional positivo, irracional positivo. Ajá. Entonces, el dominio, aquí serían todos los reales positivos. O si se quiere poner como intervalo de 0 cerrado a infinito. ¿Tienen alguna pregunta acerca de más o menos lo que estamos platicando del dominio? Más o menos va quedando claro. ¿Cómo sería? ¿Cómo podrían explicarle a una persona ahorita qué es el dominio? Todos los puntos por donde pasa la gráfica. Ok, si decimos los puntos por donde pasa la gráfica, serían todos estos que estoy señalando en Pero color del amarillo. valor Y, ¿no? Del valor Y, no, del valor X. Serían todos los puntos del eje X que hacen una gráfica. O si quieren, ajá, como estaba diciendo el primer compañero, los puntos sobre la gráfica, ajá, pero de componente X. ¿Vale? Entonces, todo lo que ilumina aquí abajito, esto que está aquí, esto que ilumina aquí abajo, ajá, es el dominio. Bueno, se extiende a más infinito, por supuesto, y la gráfica pues también hay que extenderla. Los puntos en Y serían el rango. Todos los puntos en el eje Y para los cuales existe punto en la gráfica forman el rango. Entonces el dominio está en el eje X y el rango está en el eje Y. Si combinamos las parejas de puntos del dominio con el rango, nos dan justamente los puntos de la curva, de la gráfica, de la función. ¿Sí? Si me voy al primer ejercicio, el que está aquí, el de y igual a x cuadrado, ¿cuál sería el rango? Vean, el dominio son todos los números reales, todo el eje X. Pero ¿y el rango? Sería al revés, el dominio sería Y y el rango X. Bueno, el dominio está sobre el eje de las Y's, pero ¿qué valores de Y debe tomar? O sea, esta es la gráfica, ¿verdad? La parábola. Entonces me fijo en el eje Y. ¿Hay gráfica acá abajo? No, ¿verdad? ¿Serían los reales positivos? Los reales positivos, justamente todos estos numeritos del eje Y proyectan puntos en la gráfica. Entonces aquí el rango son todos los reales positivos, aunque también el 0, ¿verdad? Que es justamente el vértice. Entonces, unión, el 0. Acá abajo sí puse lo del 0. Ah, sí, lo quité, ¿verdad? Y en esta de acá me faltó poner R más unión 0, ¿verdad? Unión 0. Porque sí se puede meter el 0 dentro de la raíz, ¿verdad? ¿Y cuál sería el rango?
de esta función, de la función raíz cuadrada. ¿Qué puntos en el eje Y me devuelven gráfica? ¿Qué valores de Y? Los que se cruzan con los valores del Pues eje. todo depende de la gráfica, ¿no? Qué tan elevada esté. Bueno, obviamente hay limitaciones físicas, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi pizarroncito pues llega hasta este punto más o menos, ¿no? Lo estoy exagerando, pero vaya, se entiende que la gráfica continúa, continúa, continúa. Entonces, en el eje Y toma valor desde el 0 hasta infinito. Es exactamente igual que el dominio. ¿Mm? A ver, creo que otro ejemplo vale la pena para que quede mejor. No voy a poner una fórmula, ahora solo voy a poner la gráfica. Imagínense que es una gráfica que comienza por aquí, hace esto, aquí comienza en -4, aquí se detiene en 2, y luego aquí que es 3, sigue por acá arriba hasta llegar a 4. ¿Mm? Y en el eje de las Y, aquí este punto que es el más bajo, digamos que es el 1, este que parece ser el más alto es el, vamos a poner que es el 4, este es el 5, y digamos que llega hasta el punto más alto aquí, que sería el 6 más o menos. ¿Mm? Siendo esta la gráfica de alguna ecuación, ¿cuál sería el dominio? ¿Cuál sería el dominio aquí? De 1 a más infinito. De 1 a más infinito. Ah, no, 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 sería de menos infinito hasta 2 y de 3 a más infinito. no. Aquí esta gráfica está muy bien delimitada. Empieza aquí y termina acá. Vean, es Sería justamente de -4 a 4. de -4 a 4, casi, casi. Es De correcto que menos empiece de 4 a 2 -4. y de A ver, -4 a a 2. 2. Ajá, Unión con 3 a 4. Bueno, de 3 a 4. exactamente, exactamente. Unión de 3, ay, perdón, unión de 3 a 4. ¿Se dan cuenta? Son todos los puntos en el eje X para los cuales hay gráfica. Aquí en este caso particular, como no hay una fórmula, no hay una fórmula explícita, la gráfica es exactamente lo que estamos viendo. No se extiende a menos infinito o se sigue a más infinito. En este caso no. Está limitada justamente por estos valores que están ahí. Por supuesto, entre 2 y 3 no hay gráfica, ¿verdad? En el intervalo 2,3, pues no hay gráfica, ¿correcto? ¿Cuál sería el rango? Sería Sería 1 de a +1 a 4, +4. unión de 5 a 6. Exacto. Vamos en el eje Y, hagan de cuenta que hacemos un recorrido en el eje Y, yo voy desde la parte de abajo, revisando, no hay gráfica, no hay gráfica, no hay gráfica. Llego al 1, hay gráfica. Entonces, sigue gráfica, perfecto, aquí se acaba la gráfica. Va de 1 a 4, pero después sigo recorriendo el eje y en el 5 encuentro que hay gráfica otra vez. Entonces sigo avanzando hasta el 6 que acaba la gráfica. Unión 5,6. Y ya si yo sigo revisando el eje Y, lo sigo barriendo, pues me encuentro que ya no hay gráfica, entonces hasta ahí llegaré. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Por supuesto, en el curso lo vamos a ver, cuando nos toque ver dominio y rango, vamos a repasar estas cosas, ¿de acuerdo? Regresemos al ejercicio original.
Voy a limpiar todo esto. Y bueno, pues aquí lo que hay que hacer es un poquito más complicado en esta ecuación, ¿no? Para encontrar el dominio, por ejemplo, podemos ver, hay una raíz. Vemos el ejemplo de la raíz. Ah, pero el ejemplo que puso el profesor es muy sencillo porque nada más hay que ver que lo que esté dentro de la raíz sea no negativo, o sea, mayor o igual a cero. Esto es justamente el intervalo de cero a infinito, incluyendo el cero, ¿cierto? Pero lo que está en esta raíz del ejercicio es mucho más complicado. Entonces, para encontrar el dominio, lo que hay que hacer es tomar lo que está dentro de la raíz, ¿m? Y hacerlo mayor o igual que cero. ¿Puede ser cero? Sí, porque la raíz de cero, o sea, si si toda la fracción vale cero, tiene sentido, la raíz de cero es cero. Lo que hay que cuidar es el denominador, pero por el momento, esta sea la expresión. ¿De acuerdo? Y esto es justamente, se vincula con lo que estábamos viendo el día de hoy. Hay que resolver esta desigualdad. ¿Hasta que alguna duda, alguna pregunta? Bueno, es una desigualdad racional. Ujú. Entonces, pues hay que tratar de escribir todo en términos de factores. Vemos el numerador. El numerador es 27 menos x cúbica. ¿Se puede factorizar? Si sí se puede, ¿cómo? Y si no, pues también díganme. Podría ser 3 menos x por 3 más x por 3 más x 3 más x. ¿Y luego qué más? por 3 más x. No, esta parte no es correcta. Aquí sí, 3 menos x, pero lo demás, O 3 menos, por 3 menos x por 3 menos x. aquí va un trinomio. ¿Qué forma tiene esto? 27 menos x cúbica. ¿Están de acuerdo que es 3 al cubo menos x al cubo? Una diferencia de cubos, ¿sí? Sí. Ah, ¿se acuerdan la diferencia de cubos? ¿Qué dice la fórmula? Vamos a poner a cúbica menos b cúbica. ¿Eso aquí es igual? A menos b por Al cuadrado a cuadrado, ¿qué más? más b al cuadrado. Bueno, más b cuadrado, ¿qué más? AB cuadrado. AB, solo AB. Es una fórmula elemental que deben recordar. Si no lo recuerdan, si es una señal eh, pues mala, ¿de acuerdo? Hay que recordar estas cosas de factorización. También por ahí recuerden cómo es la suma de cubos y todo eso. Entonces, Perdón, sí, no se podría sacar bueno, así como quedaría a menos b y aparte, pues como a cuadrada. Ah, no, no es cierto, no, sí está bien. No, olvídalo. perdón. Sí, porque este de aquí, disculpen tantito, perdón, me está ahogando. Este que está aquí es un trinomio, pero no es un trinomio cuadrado perfecto y tampoco se puede factorizar. Es un trinomio que no se puede factorizar en los números reales. Porque si pues, se pudiera factorizar, bueno, la fórmula no sería así, sería algo más explícito, algo más sencillo, ¿verdad? Esta es la fórmula. Entonces, ¿cómo me queda en mi ejercicio aquí arriba? 3 menos x, ¿y cómo queda el trinomio? ¿Quién sería a cuadrado?
3 al Sería- cuadrado. Al cuadrado. Ok, 3 al cuadrado, lo ponemos una vez como 9. Luego viene un más. ¿Y quién sería A por B? 3x. 3x. Luego viene otro más. Más X. X cuadrada. X cuadrado. Es un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado. Ujú. Entonces aquí así queda factorizado. ¿Vale? Entonces ahora tenemos que la desigualdad es equivalente a 3 menos x por 9 más 3x más x cuadrado sobre x menos 4 mayor o igual que 0. Y ya no se puede simplificar más, ya no se puede factorizar ese trinomio. ¿Mm? Entonces aquí, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, aquí lo que conviene es hacer la tabla de signos, el método de la tabla de signos. Me quito esto de acá. Ujú. Tengo 3 factores. Ajá. En clase hicimos algo, no me acuerdo, me voy a inventar. En clase hicimos algo así como x menos 2 por x más 6 por x menos 1, menor o igual a 0, qué sé yo. Y estaban 3 factores aquí. Por acá, ustedes dirán, bueno, es que hay uno que está abajo. Ah, pero se podría ver como x menos 4 a la menos 1 y lo vemos como 3 factores. Claro, con el cuidado de que x debe ser distinto de 4 porque está en el denominador. Ujú. Entonces lo que vamos a hacer es tomar cada uno de esos factores en una tablita, ¿verdad? Pero primero vamos a ver los puntos críticos, dónde se hace cero cada factor. ¿Dónde se hace cero cada factor? El primero, ¿dónde? Más 3. 3. El más 3, ¿verdad? Si x vale 3, 3 menos 3 me da 0. Muy bien. El segundo factor, como no se puede factorizar ya, no hay que buscarle. Si ustedes aplican la fórmula general, a ver, vamos a aplicar la fórmula general para estar todos satisfechos, ¿no? Ahí está, ¿no? Ese es el segundo factor. Pensemos en una ecuación. X es igual a menos b, sería menos 3 más menos raíz, b cuadrado, 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 por a por c, sería 4 por 1 por 9. Ya ni le sigo, ¿están de acuerdo? Va a dar números complejos. Entonces, ese trinomio que sale de la factorización de diferencia de cubos no es factorizable, ¿de acuerdo? No en los números reales. Por eso ya ni hacemos más. Pero tenemos el factor de abajo, x menos 4. ¿Dónde se anula? 4. Más En 4. 4. En 4, más 4, muy bien. Entonces, hacemos nuestra tablita poniendo intervalo. ¿Sí? Y abajo los factores. Factor 3 menos x, factor 9 más 3x más x cuadrado, factor x menos 4, y hasta abajo sería toda la expresión completa, que aquí para ahorrar un poquito voy a poner todo. ¿A qué me refiero con todo? Pues al miembro izquierdo de la desigualdad, ¿sale? A los 3 factores así ya como están. Y vamos a partir a los números reales en intervalos, justo con los puntos críticos. Entonces el primer intervalo sería de menos infinito hasta el primer punto crítico que es 3. Tomamos intervalos abiertos. Aquí estamos usando la notación moderna de intervalo abierto, ¿verdad? También se podría escribir así, con paréntesis, menos infinito, 3, paréntesis. Pero esta es la notación antigua, la notación moderna es con el corchete hacia afuera, 3, corchete hacia afuera. Esto es lo mismo. Nada más por si acaso, por si no se acuerdan. Luego el siguiente intervalo, pues sería de 3 a 4, también lo tomamos siempre abierto, de 3 a 4. Y el siguiente intervalo de 4 a infinito. Y tomamos un valor de prueba en cada uno de los intervalos. En el menos infinito, 3, ¿qué les gusta?
Un 2. 2. El siguiente. Un 3.5. Ok, aquí sí a fuerzas es un decimal. Y el siguiente, Un 20. un 20. Yo hubiera tomado 5, pero ok, 20, está bien. Y entonces ahora tenemos que checar los signos en cada uno de los factores. Entonces revisamos en el factor 3 menos x. Si yo sustituyo el 2, ¿cómo es su signo? Positivo. Positivo porque sería 3 menos 2, ¿verdad? Ahora, si tomo 3.5 y lo sustituyo en 3 menos x, ¿cómo es el signo? Negativo. Negativo. Exacto, porque queda 3 menos 3.5 sería menos 0.5, es negativo. Y en el siguiente, si tomo un 20, ¿cuál es el signo de 3 menos x? Negativo. Negativo. Ok, negativo, muy bien. En la parte de abajo, en el siguiente factor, si tomo un 2, pues vean, todos son positivos, ¿están de acuerdo? Positivo, ajá. Ujú. Si tomo 3.5, pues igual me va a devolver un número positivo. Si tomo un 20, pues con más razón positivo. Aquí solo si tomara negativos, a lo mejor podríamos tener otro signo, quién sabe, ¿no? Habría que checarlo. De hecho, no, siempre va a dar un positivo. De hecho, siempre va a dar positivos, pero eso hay que inspeccionarlo con cuidado. Y en el último, en el x menos 4, si sustituyo el 2, Negativo. negativo, y luego con 3.5 Negativo. y con 20, Positivo. perfecto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Yo tengo una duda, profesor, de si hay algún criterio para elegir los números que está evaluando en la tabla. No, como lo que se hace es separarlo en intervalos, que justamente se separan por los puntos críticos, puede ser cualquier valor, va a ser de la misma manera en todo el intervalo. Entonces, pues tú eliges el que se te haga más fácil. De menos infinito a 3, pues de hecho yo habría elegido el 0, se me haría más fácil el 0, pero puede ser cualquier número que esté dentro de ese intervalo. Ok. Ahora lo que hacemos es multiplicar los signos. Profesor, pero es que hay una multiplicación y abajo una división, ¿verdad? La desigualdad es el factor 3 menos x por el trinomio entre x menos 4. Pero estás de acuerdo, la ley de signos se comporta igual como un producto. Entonces, en la primera columna, en el intervalo menos infinito a 3, tengo signo más, más y menos. ¿Cuál es el signo resultante? Menos. 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 Sería multiplicar los tres signos, da menos. En la siguiente columna, de intervalo 3, 4, ¿qué signo da? Más. Más, porque sería menos por más es menos, por el menos de abajo, más. Y en la última, Menos. menos. ¿Mm? Ok, esos son los signos de toda la expresión. Y la desigualdad me dice que tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces me tengo que fijar en los que sean positivos. Pues solamente este de en medio. Es el intervalo 3,4 abierto. Pero antes de decidir si es abierto o cerrado, voy a quitar este corchete, voy a hacer el análisis para ver si lo tomo abierto, lo tomo cerrado o cómo lo debo de tomar. Como la desigualdad dice mayor o igual que 0, puede incluir a los extremos, pero hay que tener muchísimo cuidado porque uno de los extremos del intervalo está en el denominador. No puede ser 0 el denominador. ¿Cómo tomo al intervalo 3,4? Abierto, cerrado, semiabierto, ¿cómo lo tomo? Semiabierto, Ok, ¿de qué lado está abierto? el lado derecho. Ok, el 4 no lo incluye, pero el 3 sí. De hecho, si sustituimos el 3 en la desigualdad original, pues el primer factor se cancela, hace que todo nos dé 0, y 0 es mayor o igual que 0. Sí, pero no puedo sustituir el 4 porque si lo hago, el denominador se me hace 0. Y entonces una cosa entre 0 no está definido, no existe.
Entonces, este es mi dominio. Este intervalo. El intervalo semiabierto por la derecha, 3,4. ¿Vale? Aquí hay que hacer varios ejercicios de esto para que Una les salga pregunta, profe. dudas. Sí. No me queda claro por qué, bueno, sí, por qué se agarra en el todo, ¿no dice todo? El Ajá. más. Porque tienes que ver la desigualdad original y te dice que la desigualdad es la expresión racional, todo eso, es mayor o igual que cero. Ajá. O sea, la Por eso. desigualdad original es mayor o igual que cero. Entonces, en otras palabras, está diciendo cuando es positiva. Por eso tomas donde esté el signo positivo. Y si hubiera dos y si todos tuvieran positivos, un decir. Bueno, si todos, que sería una cosa muy extraña, difícilmente podría suceder, pero si todos son positivos, pues sería todos los intervalos, que en este caso sería todos los números reales. Y si fuera, por ejemplo, que la desigualdad original hubiera sido menor o igual que cero, tendría que tomar la unión del intervalo que va de menos infinito a 3 y el 4 infinito, o sea, la unión de ellos dos, por ejemplo. Ah, ok, perfecto, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de este dominio que encontramos? Es un dominio muy pequeño. La longitud del intervalo prácticamente es de una unidad. Profe, Sí, entonces, deteniendo ese dominio, o sea, yo no puedo tomar valores más altos que 4. exactamente. Cuando hagamos la Ah, ok. gráfica, tendremos que ver que la gráfica forzosamente tiene que estar metida, digamos, entre estas dos líneas imaginarias. Ok, porque, bueno, o sea, yo sí traté de resolver eso, pero me quedaba, o sea, sí me salió ese dominio. Bueno, no seguí lo mismo como se lo hizo, pero sí me salió ese dominio, pero mi duda, o sea, yo no lograba entender bien eso de si se pueden tomar más valores, porque lo intentaba hacer con esos valores y pues obviamente no. Es lo que me confundió también. Ujú. Sí, no, por eso esa es la definición de dominio. Bueno, lo vamos a ver con detalle, pero el dominio sería el conjunto de valores que la variable independiente puede tomar. Ujú. Entonces, no podemos tomar ningún valor que esté fuera de ese intervalo. Ok. Bueno, ahora el rango. Pero el rango les comentaba que a veces no es muy fácil de sacar o a veces es imposible a partir de la ecuación. Entonces, voy a tratar de despejar la variable x. La ecuación, ya la perdí, aquí está. La voy a escribir x cúbica más xy cuadrado menos 4y cuadrado igual con 27. Y vamos a tratar de despejar x. Entonces aquí dejaríamos x cúbica más xy cuadrado igual a 27 más 4y cuadrado. Y aquí viene el problema. Lo más que puedo hacer es factorizar x. Tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 27 más 4y cuadrado. Pero ambos factores tienen x. Entonces no puedo dejar la x sola de un solo lado. ¿De acuerdo? No se puede despejar la x en esta ecuación. ¿Qué significa? Que el rango son todos los reales, que no hay rango. No tengo información al respecto. Entonces el rango lo tendremos que sacar de otra manera. Hay varias herramientas. Entonces vamos a ir encontrando ahorita las intersecciones con los ejes, la simetría, y de ahí vamos a deducir el rango. ¿Vale? De aquí no puedo despejar X. Déjenme paso aquí abajito, voy a limpiar esto. Ok. Les había pedido las intersecciones, ¿verdad? Intersecciones con los ejes. Bueno, ¿cómo se sacan las intersecciones? Voy a copiar otra vez la ecuación. X cúbica más xy cuadrado menos 4y cuadrado igual a 27. Entonces, para encontrar
las intersecciones hay que hacer alguna de las variables 0 y ver qué pasa con la otra. Entonces voy a empezar haciendo 0x. Si x es igual con 0, lo sustituimos. ¿Están de acuerdo que los dos primeros términos se cancelan? Y queda menos 4y cuadrado igual a 27. Y si intentamos despejar y, nos metemos en un problema, ¿verdad? Porque nos va a quedar la raíz de un número negativo. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué no al pasar menos 4 al otro lado se vuelve positivo? No, porque está multiplicando. Si lo tuviera, por ejemplo, menos 4 más y cuadrado igual a 27, entonces sí pasaría con signo más porque estaría sumando. Aquí lo que estamos haciendo, formalmente, con los axiomas de los números reales, vamos a ponerlo aquí. Tengo menos 4y cuadrado igual a 27. Lo que estoy haciendo es multiplicar de ambos lados por el inverso multiplicativo de menos 4. O sea, menos un cuarto. ¿Vale? Ok. Obviamente menos un cuarto por menos 4 nos da 1, nos da el neutro multiplicativo y ya del lado izquierdo queda negativo. Pero del lado derecho. Y entonces yo lo que hago es quitar el cuadrado que está ahí, saco raíz, pero tenemos raíz de un número negativo. No podemos sacar la raíz de un número negativo en el campo de los reales. Y eso tiene mucho sentido porque vean, escogí un valor para x que no está en el dominio, ¿verdad? El dominio va de 3 a 4 sin incluir el 4 y yo elegí el 0. Por eso sale una cosa extraña, porque no está permitido valores fuera de ese intervalo. Entonces todo tiene sentido, todo esto va embonando bien. ¿Qué significa? Que no hay intersección con el eje de las Y's. Ajá. Vean, imagínense una gráfica así, esta recta, ¿de acuerdo? Tengo dos puntos que intersectan a los ejes. El punto de arriba, ¿cuál es su coordenada en X? ¿Cuánto vale la 0. coordenada en X? Exacto, 0. Y la de Y, pues no sé, hay que sustituir. Por eso, para encontrar la intersección con el eje Y, se hace X igual con 0. Y aquí en el punto que está abajo, no conozco la coordenada en X, pero sí conozco la coordenada en Y. ¿Quién es? ¿Cuánto vale en Y? Igual 0. Igual 0, ¿verdad? Porque está sobre el eje X, su altura es 0. Entonces, vean, si yo hago acá arriba, si X vale 0, lo que estoy intentando hacer es encontrar la intersección con el eje de las Y's. Y como me sale algo que no tiene sentido en el campo de los reales, no hay intersección con el eje Y. ¿Estamos? Ahora voy a ver si hay intersección con el eje de las X. Y ahí voy a tomar para Y el valor de 0. Entonces ahora vamos a poner, si Y es igual con 0, lo sustituyo en la ecuación. Lo voy a poner aquí porque ya la perdí la ecuación. Voy a poner aquí la ecuación a un ladito, es x cúbica más xy cuadrado menos 4y cuadrado igual a 27. Ajá. Y sustituyo donde aparece y es 0, entonces me va a quedar que x cúbica es igual a 27 nada más. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale x? 3. 3. 3.
¿Está en el dominio? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Es justo donde empieza el dominio, tiene sentido. Ah, entonces hay una intersección. Intersección con el eje de las X. Entonces, ¿cómo sería la gráfica? Ah, pero ahí voy. Oye, con calma, con calma. En este momento, con la información que tenemos, lo único que sabemos, pues es que la gráfica tiene que estar entre 3 y 4. Y más aún, que en el 3 hay un punto. Ujú. Pero no sabemos más todavía. Podemos sacar un poco más de información si vemos el despeje de Y. Regresemos al despeje de Y. Ajá. Aquí está el despeje de Y. Hay un denominador que dijimos, ojo, hay problemas con el denominador. Ahorita se los voy a adelantar, o bueno, es algo que yo espero ya que tendrían que saber del nivel medio superior, pero bueno, si no lo saben o no recuerdan, cuando ustedes ya tienen despejada la Y y hay un denominador que no se puede cancelar, ¿qué significa que no se pueda cancelar? Por ejemplo, que tuviera Y igual a, no sé, X más 2 por X menos 3 y abajo hay un X menos 3. Ah, se cancelan, ¿verdad? Bueno, cuando se cancela genera un hoyo en la gráfica, un agujero. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Cuando yo digo que no se pueda cancelar, es como lo tenemos en este ejercicio, que tengo un X menos 4 ahí abajo, nada más. Ah, pues el valor que hace que el denominador se haga cero es la asíntota. Entonces yo aquí digo, ok, X menos 4 lo hago igual con cero para ver en qué valor hay problema y X vale 4. Oh, aquí hay una asíntota. Y es una asíntota vertical. Ujú. Si se fijan, el 4 está fuera del dominio precisamente. El 4 no está en el dominio. Y es porque ahí hay una asíntota. Me voy a la gráfica que estamos intentando hacer ahorita. Y ahí donde está el 4, voy a poner líneas punteadas que me indiquen que es una asíntota. La asíntota no es parte de la gráfica, es una línea imaginaria que me dice, oye, aquí hay como un límite, un tope en el cual la gráfica se va a acercar mucho, pero no la va a tocar nunca y mucho menos la va a cruzar. ¿Vale? Eso es lo único que tengo ahorita de información. Lo que nos va a dar más información es algo que yo no les pedí explícitamente, pero que yo esperaría que se les hubiera ocurrido. Y si no, lo vamos a hacer ahorita. Ver la simetría. Ver la simetría. Y antes de aplicarlo a este ejercicio, voy a ver un par de ejemplos para que se entienda. Voy a usar esta función muy conocida, y igual a x al cuadrado. Como ven, la uso todo el tiempo porque nos ayuda mucho a entender cosas. La gráfica es una parábola con vértices en el origen que abre hacia arriba. Si se hace bien y con cuidado, uno ve una simetría. Lo que pasa a la derecha del eje Y pasa exactamente reflejado a la izquierda. Entonces hay una simetría respecto al eje de las Y's. ¿Sale? ¿Cuál es la técnica para ver esa simetría? ¿Alguien se acuerda? Ok, vamos a poner simetría respecto al eje Y. Pues la idea es intercambiar X por menos X en la ecuación. Voy a intercambiar X por menos X. Y si la ecuación no se altera, entonces hay simetría respecto a la otra variable. Fíjense cómo aquí uno está jugando con las dos variables. Quiero encontrar el dominio que está en el eje X y despejo Y. Quiero encontrar el rango que está en el eje Y y despejo X. Y aquí también quiero ver la simetría respecto al eje Y, pues me fijo en la otra variable e intercambio X por menos X. Entonces, si en la ecuación intercambio X, o más bien pongo menos X en vez de la X,
uno obtiene menos x al cuadrado, es decir, no se altera la ecuación. Si yo hago ese intercambio de x por menos x y no se altera, hay simetría respecto al eje de las y. ¿Vale? De manera similar, la simetría al eje X, simetría respecto al eje X, es intercambiando Y por menos Y, y la ecuación no se debe de alterar. Entonces, la ecuación es Y igual a X cuadrado. Cambio Y por menos Y. Y pues si se altera, quizás puedo multiplicar por menos 1 de ambos lados, pero de todas maneras no me queda como la expresión original. Entonces, como si se altera la ecuación, no hay simetría al eje X. Y se ve en la gráfica, si hubiera simetría tendría que haber como otra especie de parábola hacia abajo para que hubiera dicha simetría. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Más o menos me expliqué? Sí. Ok. Este tipo de cosas vienen en libros de precálculo. Hay uno muy, muy bonito, que es el libro de SIL, precálculo de SIL. Si lo pueden descargar, estaría excelente. Ahí vienen todas estas cosas de desigualdades, el dominio, el rango, muy práctico, no vienen demostraciones porque es un curso de precálculo, ¿de acuerdo? Entonces, viene muy práctico para que puedan repasar este tipo de cosas. Me regreso al ejercicio original. Voy a copiar la ecuación. Llevo de tanto escribirla, ya me la aprendí, pero... Y voy a ver su simetría. Entonces, a ver, por aquí abajo. Más o menos por aquí. Ahí está. Vamos a ver simetría. Y voy a empezar intercambiando x por menos x. Entonces, en vez de x cúbica, sería menos x elevado al cubo, más menos x por y cuadrada, menos 4y cuadrada, igual con 27. Esto me queda menos x cúbica, menos xy cuadrado, menos 4y cuadrado, igual a 27. Y pues si nos fijamos en la ecuación original y lo que nos quedó, pues no hay forma de hacer que nos quede como la original. Se altera. Aquí hay dos signos que se cambiaron. Entonces, no hay forma de que me dé la ecuación original. Por lo tanto, no hay simetría respecto del eje Y. O al eje Y. A veces nada más se dice no hay simetría al eje Y. Entonces ahora voy a ver la otra simetría. ¿Qué pasa si cambio Y por menos Y? Sustituyo en la ecuación. X cúbica más X, y en vez de Y cuadrado sería menos Y elevado al cuadrado, menos 4 por menos Y al cuadrado, igual a 27. Pues como son cuadrados, ¿qué sucede? Me quedan positivos, ¿verdad? Aquí sería menos Y al cuadrado es más Y cuadrado, pero por el menos del 4 sería menos 4Y cuadrado, igual a 27. Y me quedó la misma ecuación que la original. Vamos. Entonces, sí hay simetría al eje X. ¿Sale? Sí hay simetría. Eso me da un montón de información, porque entonces ahora junto todo lo que hemos hecho. Otra vez hago una especie de gráfica. Los puntos en el intervalo van de 3 a 4. En 3 hay un punto que es la intersección. En 4 hay asíntota. Y aparte la simetría me dice que lo que haga por acá, en la parte de arriba, se va a reflejar en la parte de abajo.
Eso ya me dice o ya me está hablando del rango. Ajá. Y bueno, aquí uno lo que puede hacer es una tabulación para ver más o menos cómo son los puntos, pero no es necesario, porque cuando hay una asíntota, el comportamiento es tal que la gráfica se tiene que ir aproximando más y más y más y más y más hacia la asíntota. Y por la simetría, también por abajo lo va a hacer. Entonces aquí sale el rango de la gráfica. Son todos los números reales. Cualquier valor en el eje Y me proyecta una gráfica, me proyecta un punto de la gráfica. El rango es todo eje. ¿Vale? Si me siguieron o los perdí a la mitad del camino. Sí, profe, sí, todo bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer es compartir otra pantalla. Ahorita regreso a esta pantalla. Voy a quitar compartir pantalla. Y ahora voy a compartir otra pantalla que tengo por acá. Voy a hacerlo otra vez. GeoGebra. Es un software libre, está en línea, se puede descargar también. Ahí está, geogebra.org. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí están viendo mi pantalla, mi navegador? Sí. Ah, ok. Perfecto. Nos vamos aquí donde dice iniciar calculadora. Estaba enorme el botón. Y bueno, carga muy bonito, te pinta el plano. Y por acá en el signo de más, pues vamos a poner expresión. Y tú puedes poner una ecuación como la que teníamos. ¿Cómo era la ecuación? A ver, x, ¿qué? X cuadrada más, no, X Era cúbica, ¿no? cúbica, ¿no? X cúbica Ajá, más X x, por Y cuadrada, algo así. algo así. Bueno, necesito más precisión. X cúbica. Aquí hay que escribirlo con potencias. Hay herramientas para poner las potencias. Aquí como X yo uso Linux cúbica me permite. más X por Y cuadrada menos 4Y cuadrada igual a 27. Ok, menos 4y cuadrada igual a 27. Y ahí está. Voy a hacer un alejamiento. Vean cuál es el comportamiento. O sea, en 4 hay una línea imaginaria, no es parte de la gráfica, es la asíntota. Y ahí está, la gráfica está entre 3 y 4 sin tocar el 4. ¿Vale? Hay otros softwares muy buenos, pero yo recomiendo que usen GeoGebra. ¿Vale? Yo intenté utilizar GeoGebra para graficar eso y no me salió. Habría que ver qué pasó. A lo mejor alguna potencia. Hay que ver que esté bien escrito. Si quieres, no sé, lo estás haciendo ahorita ahí, puedes compartir pantalla. Pero lo estoy haciendo. Que lo hago. Ok. Bueno, entonces, hay mucho software en línea. También hay una página muy buena, mientras el compañero lo termina de hacer. Es fuplot.com. Déjenme por acá, les voy a compartir. Compartir pantalla. Se supone que están viendo mi pantalla y tienen que estar viendo ahora mi navegador que está iniciándose. Ok, Fuplot. No, pues es .com.
Pero bueno, voy a poner así Fuplot online, a ver qué me dice. Sí. A ver. Es que cambió la página. Antes era fuplot.com, ahora es toda esa dirección extraña. Pero vean, aquí también se pueden poner, nada más que la diferencia es que aquí es explícita, ya tiene que estar despejada la Y. Entonces, nuestra ecuación sería más difícil ponerla por acá. Pero yo recomiendo que aquí empiecen a jugar con las traslaciones. Empieza con x cuadrado, podríamos poner un más 1, por ejemplo, y vean cómo no se ve. Ahí está, vean cómo la parábola subió una unidad. Entonces, esta es muy buena para jugar, para que vean cómo se comportan las gráficas, cuando le suman, le restan, le hacen cosas. Entonces, esta es una muy buena página, Fuplot. ¿Vale? Ok, no sé si el compañero ya nos puede compartir. Ya lo intenté hacer ahorita, profe, y no sé qué pasó. Ahorita sí ya salió. No sé qué. Oh, pues, algún errorcillo por ahí, ¿no? No hay problema, ¿vale? Ok. ¿Dudas hasta el momento? Este ejercicio quizás sea el más complicado porque era como conceptual. Ujú, muchas cosas que checar. Ya los otros son como muy operativos. Entonces vamos a revisar los otros de manera rápida. Ujú. Ok. Los otros eran, que decía, unos límites. Bueno, aquí los límites los voy a calcular muy rápido, no voy a explicar mucho a detalle porque, pues bueno, sí nos puede llevar mucho tiempo y además es un tema que vamos a ver muy, muy con detalle en el curso. Entonces, haré si acaso algunos comentarios nada más. Déjenme ver, está muy grueso esto, con razón. Ahí. Límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado más 5x menos 9 sobre 6 menos 3x. Bueno, aquí la cosa es que, pues uno si sustituye, ¿no? Realmente un límite no es sustituir, no es, no es como que x es igual a infinito, porque pues no es un número, es un número que se acerca mucho al infinito, que es muy grande. Entonces, si yo sustituyo la x por un número que es muy, muy, muy grande, esto pues se convierte, vean, 3. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Bien. Sí, ok. Si yo sustituyo pensando en un número muy, muy grande, realmente no es que el infinito lo eleve al cuadrado, sino es la idea de un número muy grande que eleve al cuadrado, pues sigue siendo un número muy grande. Y si lo multiplico por 3 y luego le sumo 5 por ese número grande, sigue siendo enorme. Y si le resto 9, estamos pensando en que es un número de dimensiones bíblicas, es enorme ese número. Si le resto 9, es como quitarle 3 pelos a un buey. O sea, no le hace nada. Es un número enorme. Sigue siendo infinito en el numerador. Y en el denominador, pues sería que a 6 le resto el producto de 3 por un número enorme. ¿Cuánto me daría? Igual, infinito, ¿no? Sí, pero negativo. Porque estaría pensando en que esto que está aquí es un número muy grande, negativo, ¿vale? Entonces, si le sumo 6, pues sigue siendo un número muy grande, negativo. Y bueno, aquí yo vi algunos compañeros, algunos le pusieron más que infinito, otros menos infinito, pero lo más grave es que dijeron, bueno, infinito entre infinito es infinito. Oh, no, no. Infinito entre infinito, sin importar los signos, no es infinito, es una indeterminación. Es como 0 sobre 0. Es una indeterminación. Este límite en particular va a dar infinito, pero es mera casualidad que da infinito. No siempre infinito entre infinito da infinito.
puede dar un número. Ujú. Por ejemplo, voy a poner uno muy sencillo. 1 sobre X. Cuando X, no, 1 sobre X, no, joder, déjenme lo cambio. Voy a poner X más 1 entre 2X. Y voy a hacer que X tiende a infinito. Si X tiende a infinito, el numerador, pues es infinito más 1, sigue siendo infinito, o sea, es un número muy grande. Y en el denominador es 2 por ese número que es muy grande, pues sigue siendo un número muy grande. Es una indeterminación. Entonces, para quitar esta indeterminación, la técnica es dividir tanto el numerador como el denominador por la X de mayor potencia. En este ejemplo que acabo de inventarme, la X, tanto del numerador como el denominador, es de potencia 1, es la más grande que hay. Entonces voy a poner límite cuando X tiende a infinito y voy a dividir el numerador entre X y el denominador también entre X. Me quedaría límite cuando X tiende a infinito. El numerador, puedo separar X entre X, me da 1 más 1 entre X, pues así se queda. Y abajo me queda 2 nada más. Y si aplico el límite en esta parte, aquí voy a tener 1 entre un número muy grande, 1 entre infinito en el límite. ¿Cuánto es 1 entre infinito en el límite? ¿Cuánto vale? Eso sí lo vimos en clase. ¿De acuerdo? Que fue cuando empezamos a dividir 1 entre 10, y luego 1 entre 100, y luego 1 entre 1000, y veamos qué daba. ¿Cuánto es 1 entre un número muy, muy grande? ¿Hacia dónde tiende? Creo ¿Hacia que cero? es. ¿No es A cero? cero, a cero, así es, se va a cero. Claro, poner 1 entre infinito, esto es una atrocidad, no existe, no se puede hacer la división 1 entre infinito, pero cuando estoy calculando el límite, lo que estoy diciendo, es voy a dividir 1 entre un número muy grande, entonces el resultado va a ser muy pequeño, 0. Así es. Entonces, como este límite da 0 en esa parte, nos queda 1 más 0 sobre 2, es decir, 1/2. Este límite vale 1/2. Lo que significa es que si yo tengo una función y igual a x más 1 sobre 2x, que vean que es justamente la expresión que está en el límite, cuando yo hago que x se vaya a infinito, me va a dar 1/2 en la gráfica. Vamos a verlo con GeoGebra. Ahorita regreso a esta pantalla. A ver. ¿Estoy compartiendo? No, no estoy compartiendo. Share screen. Aquí está. Ahora se están viendo GeoGebra, ¿verdad? Sí. Ok. Voy a poner entonces mi ecuación. La voy a editar. Y igual. Y era x más 1 entre 2x. Voy a usar paréntesis. X más 1. Y luego entre 2x. Nada más que. Ahí está. Ok. Es una especie de hipérbola más o menos, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando x tiende a infinito? Pues cuando x tiende a infinito, significa que me voy hacia el eje x, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. ¿Qué valor en el eje y va a tomar? Pues es un medio, vean, o sea, no se ve tan literal, pero es más o menos, imagínense que en un medio, en el eje y, pintan una línea horizontal, imaginaria, y la curva se está pegando más y más y más a esa línea imaginaria. Nunca la va a alcanzar, la alcanza en el infinito, entonces nunca la alcanza. Eso es lo que significa aplicar el límite. ¿Lo habían visto? Espero que sí. Si no, bueno, ya lo están viendo.
Y lo vamos a ver en el curso, por supuesto. ¿Vale? Regreso a la pantalla anterior. Una pregunta, profe. ¿Y esa línea que se hace infinita no llega a un punto donde se hace recta? La línea horizontal, la línea, ¿cuál línea? ¿La imaginaria? No, la de, ahorita la de la GeoGebra. Ah, pero, no, o sea, la curva, no, la curva va a ir descendiendo poco a poco, poco a poco, porque es el límite lo que te indica es hacia dónde se va a ir aproximando, pero nunca se va a hacer horizontal, nunca se va a hacer una recta horizontal, y eso te lo garantiza la propiedad del supremo de los números reales, que hay o sea, bueno, es lo que vamos a ver en la parte teórica de los números reales. Digamos que hay suficientes números reales para pensar que en primero nunca va a tocar la recta imaginaria y en segundo pues que por lo mismo la curva se va a aproximar más y más y más, ¿no? O sea, se va a ir aproximando más y más y más y más, pero como hay una infinidad de números reales, pues siempre se va a estar aproximando y nunca va a llegar. Entonces nunca se va a hacer una recta horizontal. ¿Sí, más o menos? Sí, gracias. Vale. Y, profe, y esa línea imaginaria que nos mostró ahorita en el GeoGebra que dijo que se acercaba en el infinito, ¿es algo diferente a la asíntota o es lo mismo? De hecho, es una asíntota. Ujú. Ya no vi la gráfica muy bien, pero habría que ver, bueno, para comprobar que es una asíntota, porque pudiera ser que no, habría que ver también qué pasa cuando x tiende a menos infinito. Ajá. Si al hacer x que tiende a menos infinito también nos da un medio, entonces significa que sí, es una asíntota, porque no importa si tú vas a la derecha o a la izquierda, nunca toca esa recta. Ujú. Pero de hecho en este ejercicio sí es una asíntota. Pero hay que hacer los dos límites. Siempre hay que revisar los dos, hacia los dos lados, digamos. Bueno, este ejercicio que me inventé fue nada más para mostrar que infinito entre infinito no necesariamente es infinito. Puede ser cualquier cosa. En este caso, un medio. En el ejercicio original, hay que quitar la indeterminación con la misma técnica, dividiendo entre la x de mayor exponente. Entonces, aquí vamos a poner, ¿cuál es la x de mayor exponente? Pues en este caso es la que está aquí. Cuadrada. Exacto. Está en el numerador, es x cuadrada. Entonces vamos a poner el límite cuando x tiende a infinito. Y voy a dividir todo entre x cuadrado. Todo entre x cuadrado. Entonces queda el límite cuando x tiende a infinito. Al ir dividiendo término a término el numerador, estarán de acuerdo que me queda un 3 más. Cuando yo haga 5x entre x cuadrado, se va la x de arriba y me queda una x abajo. 5 sobre x. Y el último término se queda literalmente 9 entre x cuadrado. Bueno, menos 9 entre x cuadrado. Para el denominador me queda 6 entre x cuadrado, y no se puede hacer nada, menos 3 sobre x. ¿mandé? Y Sí, menos exacto. 3 sobre x. Exactamente, muy bien. Menos 3 sobre x. Pues ya, aplicamos el límite. Y ya vimos que cuando ya tengo un número dividido entre un número muy grande, o sea, entre infinito, vamos a decir entre comillas, entre infinito, se hace 0. Entonces 5 sobre x se va a hacer 0, menos 9 sobre x cuadrado se va a hacer 0, y también los de abajo se van a hacer 0. ¿Qué sobrevive? El 3 y queda abajo el 0, ¿no? Exacto. Pero hemos dicho varias veces que no se puede dividir entre 0. Ah, pero no estoy dividiendo entre 0. Estoy dividiendo entre un número que se acerca muchísimo a 0 porque estoy en el límite. Siempre que estoy calculando un límite, me estoy acercando a. Entonces, ¿cuánto es 3 entre 0 en el límite? O en otras palabras, ¿cuánto es 3 entre un número que se acerca muchísimo a 0? Pues infinito. Exacto, infinito.
Entonces, si uno traza una gráfica de esto, ya no lo voy a hacer, ustedes si quieren háganlo. Vamos a ver que cuando X se acerca a infinito, la curva se va a infinito también. Lo que significa es, no sé cómo sea la gráfica de esta cosa, puede ser cualquier cosa, pero digamos que la parte terminal es así. Si tú te vas a más infinito del eje de las X, también se va a más infinito del eje de las Y. A lo mejor más curveado, a lo mejor así, no sabemos, pero algo así va a ser. Mira que va a crecer y crecer y crecer. ¿Vale? Bueno, ahora nos falta otro límite. Este otro límite es más una cuestión algebraica que otra cosa. Límite cuando x tiende a 2 de 4 menos x cuadrada sobre 3 menos la raíz de x cuadrada más 5. Yo creo que las derivadas ya no las voy a hacer porque ustedes ven que dije que lo voy a hacer rápido, pero bueno, no sé, es lo malo, lo bueno de ser docente. Me pico mucho con estos temas y empiezo a hablar más y más y más. Entonces, si hago los ejercicios de derivada, no, ahí no vamos a quedar hasta mañana. Entonces, yo creo que nada más hago este ejercicio de límite y las derivadas, pues bueno, ya cuando las veamos en clase. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. No. Ok. Bueno, entonces, igual aquí vamos a sustituir un 2, o sea, aritméticamente se sustituye el 2, pero uno siempre tiene que estar pensando que estamos sustituyendo por un valor que se acerca mucho a 2. Entonces, en el numerador, pues rápidamente hacemos las cuentas, sería 4 menos 2 al cuadrado, pues es 4 menos 4, 0. Y abajo voy a tener 2 al cuadrado, o un número que se acerca mucho a 2 al cuadrado, pues sería casi 4, pensando 4. 4 más 5 es 9, raíz de 9 es 3, 3 menos 3, 0. Queda indeterminado, ¿no? Exactamente. ¿Cómo, perdón? ¿Lo puedo repetir, mamá? Perdón. Sí, claro. O sea, sí, a nivel práctico lo sustituyes, ¿verdad? 2 al cuadrado sería 4, más 5 es 9. La raíz de 9 es 3, y 3 menos 3 es 0. Ah, oye, gracias. Pero, lo digo, los que están viendo límite por primera vez, puede que los confunda, es que a veces él está sustituyendo y a veces dice que es un número que se aproxima mucho. Bueno, a nivel práctico se sustituye para hacer las operaciones, pero realmente este 0 entre 0 no es 0 entre 0, es un número que se aproxima mucho a 0 en la parte de arriba, entre otro número que se aproxima mucho a 0 en la parte de abajo, pero se aproxima tanto que son casi 0 sobre 0. Por eso es indeterminado, no se puede hacer eso. Hay que quitar la indeterminación. Aquí la técnica no es como la anterior de dividir entre x de mayor potencia. Eso se hace en los límites al infinito nada más. Aquí hay que aplicar otra técnica. Cuando aparece una raíz como esta, la idea es multiplicar por el conjugado de la raíz. Ustedes recordarán la diferencia de cuadrados. A cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b, o a más b por a menos b, no importa el orden de los factores. Pero se llaman conjugados estos dos, binomios conjugados, porque tienen la misma parte, pero con un cambio de signo en medio. Entonces, si yo me fijo en el denominador, que es 3 menos raíz de x cuadrado más 5, y lo pienso que es el a menos b, su conjugado sería 3 más la raíz de x cuadrado más 5. Y si yo hago esta multiplicación, pues no la voy a hacer término a término. Utilizo esta fórmula, me tiene que dar una diferencia de cuadrados. Sería 3 al cuadrado menos el cuadrado de la raíz. Y se puede cancelar la raíz, ¿no? Ajá. Entonces queda 9 menos lo de adentro de la raíz. ¿Vale?
O sea, nos queda, ¿qué nos queda? 4 menos x al cuadrado. ¿Vamos? Sí, sí. Entonces, esa es la técnica, multiplicar por el conjugado. Ujú. Si copié bien este límite, déjenme ver. A ver. Sí, sí lo copié bien. Bueno, nada más quería revisar. Entonces, pues vamos a hacer esto. Vamos a escribir otra vez el límite con esa idea. Límite cuando x tiende, dijimos, a 2 de 4 menos x cuadrada sobre 3 menos la raíz de x cuadrado más 5. Y entonces vamos a multiplicar arriba y abajo por el conjugado. Porque hay que multiplicar arriba y abajo para no alterar la expresión. Si yo lo multiplico nada más abajo, ya estoy alterando. Es como multiplicar por un 1, ¿verdad? Ay, perdón, esta cosa se mueve mucho. Ahí está. Y entonces queda el límite cuando x tiende a 2. Y vean, el numerador no lo voy a poder multiplicar, lo voy a tener que dejar así. 4 menos x cuadrado por 3 más la raíz. Pero abajo es la diferencia de cuadrados, que ya vimos cuánto da. Es el desarrollo que está por acá, que es 4 menos x cuadrado. ¿Sí? Es el desarrollo que hicimos acá. Y solamente quedaría 3 más raíz de x al cuadrado más 5, ¿no? Exactamente. Límite cuando x tiende a 2. Aquí uno lo que dice es que se cancelan los dos, pues los factores, ¿verdad? Pero bueno, no se puede cancelar cuando yo divido entre 0. Y vean, si aquí yo sustituyo 2, 2 al cuadrado es 0, ¿verdad? Pero no estoy dividiendo entre 0. Estoy dividiendo entre un número muy cercano a 0. Por eso uno puede cancelar sin ningún problema. A lo mejor en la prepa cancelaban sin preocuparse por nada. Aquí sí hay que tener cuidado, pero ya lo iremos viendo más adelante. Entonces, bueno, cancelo y me queda nada más 3 más la raíz de x cuadrado más 5. Sustituyo Profe, el 2, ¿sí? bueno, a mí me dijeron que, conociendo el método así, era que teníamos que encontrar la indeterminación y por eso es que ya podíamos calcular el límite. Nunca entendí bien eso, pero Pues es básicamente esto, ¿no? Ves que nos da 0 sobre 0, es indeterminación, entonces tenemos que ver cuál es el verdadero valor. Porque lo platicamos en clase, ¿verdad? 0 entre 0, si lo hacemos así, ¿qué número por 0 me da 0? Pues puede ser 6, puede ser menos 3, puede ser pi, puede ser 0, puede ser cualquier cosa, hasta infinito puede ser. Entonces, quitar la indeterminación es hacer alguna técnica algebraica para que esta expresión original sea equivalente a otra en la que ya no aparezca 0 entre 0 y al aplicar el límite nos dé el verdadero valor, el valor real del límite. Es justo lo que estamos haciendo. A lo mejor te confundí más, ¿no? no, de hecho, sí, doy una idea. Ok. Y bueno, pues lo que hacemos es reemplazar. Si x tiende a 2, pues esta expresión tiende a ser, ¿quién sería? Pues 3, ¿no? Ajá. 2 al cuadrado más 5 es 9 y la raíz de 9 es 3. Entonces el verdadero valor es 6. En vez de 0 entre 0. De hecho, le atiné al 6, ¿verdad? Puse que era 6. Le atiné por pura suerte. Es 6. Este límite vale 6. ¿Sale? Bueno, voy a cortar el video y ahorita me quedo con ustedes si tienen dudas.